tema que están ustedes viendo en la proyección, hay mucha gente que parece que está de moda en muchos lugares, ¿no? Sobre todo desde Suiza, donde el doctor Jung vivió. Ahora no solamente el Instituto Jung está en Zúrich, sino algunos otros institutos o universidades en diferentes lugares del mundo, como es en California, en Inglaterra, en Francia. Se parece que se ha puesto de moda esta obra. Esta obra fue escrita por el Dr. Jung. Yo le calculo, bueno, está basada en experiencias que él tuvo entre 1912 y 1913. Y lo que pasó en esas experiencias, él las trasladó a una obra que le llamaban el Libro Rojo, que originalmente era un libro, alguna proyección les va a mostrar el tamaño, escrita en alemán antiguo. Bueno, él utilizó caligrafía antigua, con pinturas que él hizo, que están en el libro, y trató de trasladar las experiencias que vivió, que yo aquí he puesto en un momento dado, a medida que el taller lo vayamos haciendo. Es como si fuéramos tratando de seguir la vía que él utilizó o que a él se le presentó, porque realmente podemos decir que él no la buscó abiertamente, sino que de repente se le presentó. Y mucho del material y de la literatura que él escribió después, sus teorías, etcétera, parecen que vienen todas de estas experiencias que él tuvo. Experiencias psíquicas, si quieren verlo así, un poco fuera de lo normal. Y por eso la edición de esta obra se mantuvo en secreto por la familia, porque se publicó hasta 2009. ¿Y por qué se mantuvo? Porque sabía Jung que si se publicaba abiertamente, pues se echaba encima a la comunidad científica. Sobre todo en parte por las experiencias que él vivió. Hay una entrevista que le hicieron en la BBC, yo la he subido a Facebook y hay algunos que la tienen. Y el entrevistador en una de esas preguntas le dice: ¿usted cree en Dios? Y él le dice: yo no creo, yo sé. ¿Cuál es la diferencia entre creer y saber? Creer es que asumo, pues sí, creo en Dios, pero es algo que no lo tengo todavía muy claro. Es intangible, es metafísico. Y él responde: no, yo no creo, yo sé, no necesito creer, lo sé, y por eso puedo atestiguar, puedo decirlo. En realidad es una vida apasionante la de Jung, a pesar de sus oscuridades que también tuvo en un momento dado, con luces y oscuridades. Creo que nadie, sin excepción, podrá decir que no las ha tenido. Si al mismo Buda, antes de iluminarse, se le aparece Mara para tentarlo, ¿se acuerdan la leyenda? ¿Qué quiere decir? Que sin Buda lo tiene, pues ¿qué va a hacer? Todo un humilde humano que está tratando de ser un poquito mejor. El mismo Cristo, ¿no? ¿Por qué lo tienta 40 días en el desierto? Pues todo eso tiene una serie de elementos que nos van llevando a una visión diferente a la que hemos tenido. Y que vamos a tratar en este taller de día y medio, porque esta es una pequeña introducción, de trabajar los conceptos, sobre todo en las diferentes fases que ustedes ven acá, que hay primero, segundo, tercero y cuarto momento. Y solamente voy a trabajar el libro del Liber Primus, o el camino de lo venidero. En realidad la obra está compuesta por más. El libro consta de 55 partes. El Liber Primus, o el camino de lo venidero, es la primera parte, la parte más gruesa del libro. Después viene el Liber Secundus, o las imágenes de lo errante. Y el tercero, el Escrutinios. Ahí está incluido en Escrutinios un libro que se llama Diálogo con los muertos. O sea, la obra tiene un peso muy grande, sobre todo de carácter simbólico.
Porque es la única manera en que la psique puede comunicarse con nosotros. ¿A través de qué? De símbolos, como en los sueños. Ustedes ven que los sueños son solamente que una serie de símbolos que no significan lo que aparece, ¿no? O sea, volvemos a la problemática de interpretar, como decía Blavatsky, la letra muerta. Cuando leemos una obra de cierta calidad, la gente se va con el significado simple, superficial, y ese es, se puede decir, el menos importante, porque toda obra de cierto peso tiene por lo menos 7 claves. La simbología en esta obra es muy fuerte. Los que no conocían al doctor Jung ahí estaba joven. Freud está del lado izquierdo, también muy joven, ¿se fijan? En ese momento Freud lo nombró a él presidente de la Sociedad Internacional de Psicología, de Psicoanálisis, de la primera sociedad que se desarrolló. Y por supuesto era su alumno, o vamos a decir, su discípulo más destacado, porque era muy inteligente Jung, ¿sí? Tenía una capacidad muy especial, y lo pueden ver ustedes en las obras que él escribió después. Los demás son otros que participaron en la fundación de esta primera sociedad internacional de psicoanálisis. Pero ahí ven ustedes que el libro rojo es mucho más amplio. Ahora la versión que ustedes pueden encontrar en las librerías es una obra más o menos de ese tamaño, con un gruesor bastante grande, ya en castellano, porque ha sido traducida al castellano, y la tiene, y viene con una pasta roja, ¿no? Y hay otra obra que se ha hecho para decodificar esta obra, o sea, para que entendamos un poco, ¿no? Y la hizo el señor Bernardo Nante, que hay un libro también de color rojo, también grueso, y trata de explicar el libro rojo de Jung, por si a alguien le interesa hurgar más. Bernardo Nante es un estudioso de la psicología psicoanalítica, o sea, que es la versión que Jung desarrolla cuando empieza porque se separa Jung de Freud en un momento dado, porque empiezan a tener puntos de vista diferentes. Ya tenían algunos, pero se fue agrandando esa concepción de diferentes, cuando publica Freud el libro de los sueños, ¿no? Interpretación de los sueños, que fue una de las primeras obras famosas. Ya Jung empezó a tener ahí cuestionamientos con Freud, que no estaba de acuerdo con toda la versión que presentaba Freud. Pero esta es otra historia que ustedes pueden encontrar en esa grabación de la BBC, porque ahí explica mucho, porque le pregunté por qué se separó y qué fue y no fue, etcétera, etcétera. Es dura media hora el vídeo, lo pueden ver con calma y les puede dar una versión más completa desde ese punto de vista. ¿Por qué nos interesa esta obra? ¿Y por qué al estudiante de teosofía le interesa? Porque contiene experiencias de tipo sutil, metafísico, que a él le llevaron a componer y a desarrollar su obra, porque lo decía no solamente de los biógrafos de Jung, sino en la última obra que él escribe, Sueños, Recuerdos y algo así, que es la última, él menciona varias cosas, aunque no menciona abiertamente el libro. Como les digo, el libro fue publicado apenas hace unos años, 2009, en inglés, en alemán y en inglés. Y ahora pues está publicado en la librería. Lo más que se agotó, ¿sí? Ahorita no es fácil. Yo he preguntado, incluso estando en República Dominicana, en una librería muy grande, me pregunté por el libro y se acababa de agotar. Y en Bilbao, donde yo también lo busqué, me decían que no lo había. Hay que entrar a Amazon y se los venden quizá en usados. ¿Sí? Parece que se agotó la publicación. Yo lo recibí por regalo, entonces no fue tan complicado conseguirlo. El Liber Primus o el Camino de lo Venidero, que es el que vamos a trabajar el día de mañana y el domingo, consta de 12 divisiones, un prólogo y 11 capítulos. Dadas las condiciones de esta obra, la presentación se centra en la primera parte del libro rojo. No daría tiempo trabajarlo de otra forma.
ya este libro, el primero, cuestiona muchísimas cosas de la concepción que tenemos nosotros de la vida. Sobre todo el concepto de la unilateralidad en la que vivimos. Los conceptos morales y éticos, el Dios que concebimos, etcétera, etcétera. No podemos negar que Jung tenía mucha influencia gnóstica, no de la gnosis moderna, háganlo a un lado, ahí no, sino de la gnosis primitiva de los primeros siglos, siglos previos a la era cristiana y los siglos posteriores. O sea, hasta el tercer siglo de la era cristiana, la gnosis tuvo una influencia muy grande. Y la tradición cristiana era parte de ese movimiento. No había separación. Poco a poco, el cristianismo empezó a tener más influencia. Bueno, se peleaba mucho con los mistraicos, ¿saben? La religión mitraica, que era la que imperaba en la época de los romanos. El imperio romano era casi mistraico y los misterios de Isis y Osiris. Y poco a poco se fue buscando la manera de separarse hasta que ya sabemos lo que hizo Constantino, ¿no? Debido a la intervención de Constantino, que la declara una religión oficial, y a los demás pues, los hace a un lado realmente. La persecución se empezó a dar porque el cristianismo primitivo era muy fanático. Sobre todo saben ustedes que esta gran mujer estaba en Alejandría, que estaba ante la biblioteca de Alejandría, Hipatia, fue muerta, apedreada, mandada por el arzobispo llamado Cirilo, se llamaba él. Entonces, ahí empezó pues, la destrucción, modificación de todo lo que olía para aquella época en lo pagano. ¿Por qué? Porque tenía el apoyo del sistema. Bueno, aquí pueden ver ustedes una foto del libro original. Ya ven cómo está. La pintura todas son del Dr. Jung. Y vean ustedes el tipo de letra. El tipo de letra escrito en alemán, pero con un tipo de letra de mucho de la Edad Media. El que le interese ver fotos de este tipo, simplemente ponga el libro de Jung, rojo de Jung en Google y les va a dar todas las fotos que se imaginan. Tienen bastante material ahí. Por eso aquí lo menciono, registra las experiencias que vividas por Jung entre el 12 de noviembre y el 25 de diciembre de 1913. En ese periodo, él vivió muchísimas experiencias. Por ejemplo, una de las más interesantes fue la de la especie de profecía de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Él iba conduciendo en su auto por una parte de Suiza y dice que de repente vio que una ola de sangre atravesaba la carretera y que inundaba todo. Él la interpretó como el origen de la Primera Guerra Mundial. Porque tuvo otra segunda visión en 1932, donde veía a toda Europa llena de sangre. Y esa fue la siguiente previsión de la Segunda Guerra Mundial. Ya tocaremos el tema con calma. Como esto es una introducción, así los dejo como en las comedias. Picados para que vengan mañana. Pues dice acá, fue escrito originalmente en pergamino y posteriormente se incorporó al cuaderno de tapas rojas, que es el que es común conocido. En él Jung señala como el impulso, que es el impulso a él, el espíritu de la profundidad, que anuncia el camino de lo venidero, es decir, el suprasentido como imagen de Dios. Ya ven ustedes las claves, la terminología que usa Jung y la dificultad a veces para nosotros de entender ese lenguaje. Por eso Bernardo Dante hizo el otro libro para decodificarlo. El suprasentido es el alma, la fuerza del alma, que nos lanza los primeros avisos, porque yo tengo la madurez y el nivel para poder ser atraído a una transformación. Ustedes dirán, ¿por qué yo no he recibido esa influencia? Hay varias razones, pero en general yo creo que todos hemos tenido las experiencias de un llamado del alma. Normalmente ella llama a través de las crisis. Una de las más simples es perder el sentido de la vida, no tener interés en nada.
Si yo estaba en la cúspide del desarrollo, como le ocurrió a él a los 38 años, cuando le pegó la crisis, era el presidente de la Sociedad Internacional, tenía una visión europea muy importante, tenía muchísimo dinero, se casó con una mujer muy rica, o sea, estaba en el mejor momento y de repente perdió todo interés. Una depresión melancólica, una depresión se puede poner en términos de experiencia, es lo que vive Jung. Y ahí empieza esta etapa. Ese es el mecanismo más común del alma. Nos retira la energía y nos dice, arréglatelas. Si mi energía, tú no te interesa nada, y sabemos lo que hay depresiones que nos quitamos la vida, ¿no? ¿No ha habido así casos? Tan fuerte es la fuerza del alma. La gente, Jung dice, la vida el alma no la vivimos nosotros, ella vive por nosotros. Ella es lo que hace todo. Ella hace lo que tenga el interés de mi trabajo, de buscar una familia. Todo lo que hacemos, tanto de luz como de oscuridad, ella está metida ahí. Entonces eso nos coloca en una posición diferente. Y ella utilizará las crisis. Esta es la más, se puede decir entre comillas, la más suave entre las que puede usar. Usa las crisis de la enfermedad casi inmortal. Usa las crisis de un accidente casi que si no nos deja mal, por lo menos nos da una zarandeada que nos cambia las cosas. Usa la crisis de algún acto de violencia en el que yo me veo involucrado, o la pérdida de un ser querido, o la separación de mi pareja, o la pérdida de un trabajo y quedarme yo sin nada. O sea, todo ese tipo de experiencias le llegan a la estructura personal. ¿Para qué? Para que se mueva, para que se desestructure temporalmente y pueda entrar lo nuevo. Pero en esta época moderna hemos inventado un montón de cosas para evitar vivir la experiencia. Nos atiborramos de medicamentos y quitamos. O nos metemos a las drogas, a las adicciones, que también lo inhiben, etc. O sea, la experiencia es poderosa, pero la personalidad ha inventado estructuras para evitarla. Y no nos damos cuenta que estamos perdiendo la gran oportunidad de transformarnos. Ahora, ¿por qué no todos sentimos esa necesidad del cambio? ¿Por qué algunos están contentos como viven, haciendo lo que hacen, a veces durmiendo, comiendo, haciendo el sexo, y a nadie les afecta que eso sea casi lo mismo que hace un animal? Más bien lo que hace un animal, come, duerme y hace el sexo. En cambio a otros, de repente el mundo se les desmorona y no les interesa nada. Y son gente a veces muy desarrollada, muy capaz, con muchos talentos, pero de repente pierden el interés de todo. O les ocurre algo muy grave. Incluso no tienen que ser importantes. A veces a gente muy sencilla, pero con mucho desarrollo. Todo tiene que ver con la profundidad que tienen ellos y la madurez de su alma. ¿O ustedes creen que hemos venido aquí simplemente a ser seres humanos simples? Simplemente para estar en este plano físico, quizá en el mejor de los casos aprendiendo ciertas cosas. ¿Piensan ustedes que esa es la única razón y sentido de la vida? ¿O hay algo más? Probablemente eso no sea fácil de contestar, porque no todos estamos en la misma condición de madurez. Pero esa madurez está ahí, y en muchos de nuestros casos la hemos evitado por el miedo al cambio, al dejar nuestro espacio de confort, al abandonar los sistemas que tenemos. Otro autor que se dedica mucho, creo que es un neo-jungiano, así le llaman a las escuelas posteriores a la jungiana, hablaba, dice, cada vez que el ser humano busca sentido, o la personalidad busca tener sentido en su vida, se aleja del centro. El sentido de la personalidad no tiene que ver nada con la realidad que todos llevamos. Nuestro ser interior, el ser divino que habita en este templo, no tiene que ver nada con el sentido que busca la personalidad en el mundo. Ni con la familia, ni con la sociedad, ni con el poder, ni con la profesión, ni con todo lo que ustedes y yo consideramos como valores. Pasa. Lo dice, lo dejo un tiempo, pero después te tendrás que vaciar. Todo eso tendrá que ser relegado. La versión que Jung da.
Incluso es muy interesante en una de las fases. Déjenme ver si podemos ir. El impulso de la profundidad. Ustedes van a ver que el espíritu de la profundidad va a acompañar a Jung en todas las 4 fases que yo he puesto. Mañana nos veremos en detalle. Porque la imagen de Dios que tenemos todos ustedes y yo, si podemos utilizar así la terminología, es el del Dios que, bueno, el buenito. ¿Sí? Y él dice que esa es la perdición de la sociedad. Porque Dios, el verdadero Dios, es bueno y qué, y malo. Es luz y oscuridad. Es el bien y el mal. Dice, ese es el verdadero Dios, no el Dios que hemos fabricado y nos hemos vuelto unilaterales. Y entre más el Dios al que convocamos en nuestra sociedad, lo único que hace es que crezcan nuestros demonios dentro de nosotros. Y eso se debe a la unilateralidad. O sea, que me aferro a una posición cuando aquello que consideramos Dios es que la luz y la oscuridad, es el bien y el mal. Y mientras yo esté jugando solamente de un lado, lo otro se incrementa a tal grado que se vuelve autónoma en mi vida. De ahí desarrolló todo el concepto de la sombra el Dr. Jung, que también mañana trabajaremos en esa parte. Puros tips para que vengan. Vamos a ver en términos generales el primer momento. Dice él en la obra, prólogo, el anuncio del espíritu de la profundidad del Dios venidero. Algo lo empieza a arrebatar a él y le quita todo el interés que tenía. Frente al espíritu del tiempo, ¿el espíritu del tiempo qué es? Pues todo aquello que nosotros hemos fabricado, aquel aspecto del alma, porque es el alma la que maneja las 2 fuerzas. Es más sorprendente en nosotros. Pareciera que primero dice, bueno, desarrollate, busca, crece, y después lo vas a tener que soltar todo y tirarlo. Porque aparecerá lo opuesto. Por eso dice acá, que persigue la utilidad, el valor y la justificación. El espíritu de la profundidad anuncia el suprasentido, el camino hacia lo venidero o la imagen del Dios venidero. Ahí vamos a encontrar que hay una gran diferencia entre ese Dios venidero y el Dios en el que estamos socialmente adoptados. Incluso en un pasaje dice, hay un pasaje que dice el Maestro Jesús en uno de los evangelios, creo que en el de Juan, cuando tú te pierdes es cuando me encuentras. No recuerdo bien el pasaje, pero mañana daré exactamente el que quiere investigar el pasaje. Entre más te pierdas, más me vas a encontrar. ¿Te pierdes cómo? Como personalidad, como estructura. O el otro pasaje, sí me acuerdo bien, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga en pos de mí. ¿Qué significa negarme a mí mismo? Pregunto. ¿Qué significa para ustedes negarse a sí mismos? Decirle al ego, tú te pones a mis órdenes, tú te disciplinas, tú te purificas, tú te equilibras, porque ya no vas a dominar ni me vas a tener enjaulado como me tienes todavía ahora. Aunque ustedes y yo tengamos aparentemente la sensación de que somos libres, la mente es la que está encasillada en una prisión. El ego nos domina. Y tiene tantos recursos como incluso si se fijan en el mismo Buda, ¿no? Al final, en el último momento, le presenta a las chicas para ver si por el erótico lo puede tontar. Y el poder también, como el Maestro Jesús. O sea, la idea de que el ego está ahí siempre tratando de evitar que tú te liberes de él, es permanente. Y como nosotros no somos muy conscientes, que ese es uno de los grandes fallos de nuestro desarrollo, estamos demasiado distraídos en una sociedad que se ha creado también para que sea distraída la gente, para que nunca se concentre, y cuando haya momentos muy importantes, la distraemos a otra cosa. Son mecanismos. Ya los romanos lo usaron, pan y circo. Para las simples cosas que la misma sociedad tiene, nos distraen.
Pues imagínense para cosas del ser interior. Aquí voy a pasar sobre dos diagramas que mañana los vamos a ver. Son los diagramas que tienen todo el material, es este y el siguiente, mañana los daremos en el manual, ¿sí? Que va más o menos aclarando cada fase. El libro Novus, que hasta cierto punto es un libro inclasificable, así es como se presenta, con la voz del espíritu de la profundidad, contrapuesto al espíritu de este tiempo, que es rígido por la utilidad, el valor y la justificación. ¿No es así el espíritu de nuestra sociedad? Todo lo que busca tiene que ser ¿qué? Nos debe producir algo, debe justificarse, hay mucha rigidez y mucho control, y cada vez vamos más a eso, ¿no? Ustedes lo saben. Cada vez se vigila más al individuo, cada vez se quiere que sea más uniforme en su vida, cada vez se reducen más las libertades, sutilmente, en algunos lugares más, en otros menos, pero nosotros acabamos de estar en el Tíbet, y nos encontramos con la sorpresa que estos señores te miden todo, en todo momento, te están controlando. Desde que nos acercamos a la entrada, cuando llegamos, además de haber pasado por un itinerario de la visa que fue complicadísimo, te toman una fotografía y tienen el mejor sistema para identificar perfiles. Todo el tiempo en los autobuses había cámaras que nos iban viendo y escuchando. ¿Pero los chinos o los tibetanos? Los chinos. Los chinos. No, el guía tibetano nos dijo, no hablen nada de política. ¿Por qué? Porque nos están escuchando y nos están viendo. No me pregunten nada de política, si no pierdo mi trabajo. Pues sí. Entonces, llegábamos a los monasterios, que visitamos como 10 monasterios, una cosa así, y en todos lados veían ustedes cámaras. O sea que el control es excesivo. Y por supuesto, en esta famosa plaza en la que estuvimos, en el centro de Lhasa, Bangkok, ¿verdad? Ahí está. Hokan, que es el templo más famoso de Lhasa. Pues, ¿qué se va a decir? Por todos lados había en los edificios gente observando a todos los turistas, que no había muchos. Y fíjense que una de las experiencias que vimos, que había entrado una familia que venían, norteamericanos, pero porque traían en la mochila Tíbet, lo sacaron, no lo dejaron entrar. Esto no es Tíbet, esto es China. Por eso no los dejaron entrar. Y vimos otros casos que, bueno, entonces, ustedes dirán, no, pasa nomás en China. Espero que no siga eso adelante, porque cada vez los sistemas de gobierno se vuelven más que autoritarios. ¿No se han fijado? Yo espero que esto no cunda. Pero es interesante que ese es el espíritu de nuestra sociedad, a la que se refería Jung, ya a principios del siglo pasado. Dice, y el libro rojo, al igual que el espíritu de la profundidad, habla desde y hacia lo desconocido. Por eso es tan interesante. Jung en el mismo libro habla de la teosofía y dice que es la heredera de la antigua gnosis primitiva. Cosa que se sorprende porque en algunos momentos él nunca quiso entrar a hablar sobre el tema teosófico, porque ya es mucho antes, es previo al desarrollo del trabajo de Jung. Pero él habla en un pasaje, yo lo voy a mostrar, que él se refiere insistentemente en que Blavatsky es la que volvió a renovar todo el trabajo que se había hecho en la antigua gnosis. Él se denomina un gnóstico primitivo. Por cierto, de paso les recomiendo un libro que está en castellano, que lo venden, que se llama Jung Gnóstico. Lo pueden encontrar yo la compré en la casa del libro, es muy bueno. Está escrito por un estudioso y presidente de la Sociedad Gnóstica en los Estados Unidos, que es miembro de la Sociedad Teosófica. Y es muy interesante el enfoque que da. El espíritu de la profundidad irrumpe arrancándonos de aquello que conocemos como razonable, sensato, en definitiva, lo que aceptamos como consentido. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias de que lo que hacían desde el punto de vista razonable fue de momento arrastrado por una experiencia y lo sacaron de ese juego? ¿A cuántos nos ha ocurrido? A todos, ¿verdad? Casi, o a la mayoría. Sí.
Y nunca se han puesto a cuestionar por qué. Una de las cosas que Jung tenía en esa experiencia es que él constantemente quería saber por qué estaba viviendo eso, qué estaba pasando. Estaba lleno de mucho miedo, estaba aterrorizado en muchas experiencias porque lo hacen bajar al infierno, cosa que lo veremos. Viaje infernal. Visión del héroe asesinado, eso es muy interesante. Escisión del espíritu, descenso a las profundidades, la concepción de Dios. Recuerden aquí a Dante, que tanto lo repito, que lo dice al principio de su obra. Si ustedes quieren llegar al cielo, primero ¿qué? Tienen que bajar a su infierno personal. Y aquí Jung se hace también eco de esta afirmación de este gran escritor del Renacimiento. No es el único, porque Nietzsche, el famoso filósofo, lo dijo. Por eso dijo, Dios ha muerto, pero nadie le entendió. ¿Qué Dios había muerto? El Dios unilateral, el Dios buenito, el que nos han enseñado a todos. ¿Nunca se ha preguntado por qué bajó el Cristo a los infiernos después de morir? Jung dice, bajó a los infiernos y se convirtió en el infierno. Entonces uno se empieza a decir, uy, aquí hay algo más impactante de lo que uno se imagina. Es una concepción gnóstica esta, ¿no? Recuerden que los gnósticos hablaban de que la luz y la oscuridad deberían integrarse. Si ustedes ven las trinidades de todas las tradiciones, ¿no? Por ejemplo en la India, Brahma, Vishnu y Shiva. En el cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿De dónde emanó el Hijo y el Espíritu Santo? ¿De quién? Del Padre. En otras palabras, espíritu y materia emanaron ¿de quién? Del Uno. Y ustedes y yo tenemos los tres en nuestra parte superior. Y esa división debe volver ¿a qué? A la unidad. Por eso, ese Dios que se ha formado de alguna manera de un solo lado, que aborrecen el mal y que rechazamos el mal, etcétera, etcétera, es unilateral. Y lo único que hemos creado es una sociedad en que la oscuridad y los demonios nos poseen. Es la versión de Jung, así de duro es en la obra. Por eso lo mantenía oculto en parte. Estaba desmontando muchos conceptos, no de ahorita, de principios del siglo pasado, que era más difícil que ahora. Dice acá, y nos lleva a su opuesto, el contrasentido. Aquí hay un diagrama, a ver si lo podemos entender. Por un lado, el espíritu del tiempo nos lleva a tener un sentido, pero unilateral. ¿Sí? Y eso nos va de utilidad, valor y justificación. ¿Sí? Todo lo que tenemos que movemos en el sentido que pensamos que es, todo debe tener ¿qué? Una utilidad, un valor y una justificación. Pero el espíritu de la profundidad nos lleva al suprasentido, a la verdadera esencia, que está formada por el sentido y el contrasentido. ¿Cuál es el sentido de la honestidad? ¿Cuál es el contrasentido de ser honestos? Deshonestidad. La compasión. La intolerancia. En otras palabras, la imagen del Dios venidero es que compasión e intolerancia, luz y oscuridad, el verdadero, no el unilateral, y esto lo dice claro en su obra. Este solamente nos ha generado la sociedad que tenemos con los demonios que los reprimimos, de ahí emana toda la teoría de la sombra y después de los arquetipos, etcétera, de los ánimos y del ánima, etcétera, etcétera. Esta vía no nos lleva a ningún lugar, simplemente nos lleva al sinsentido. ¿Qué es el sinsentido? Vivir ¿qué? Vacíos. Hacemos cosas y ¿para qué las hago? Acumulo dinero y después ni yo me lo puedo gastar, porque me vienen enfermedades, no tengo ya el deseo de disfrutar. O hago excesos con ello. El sinsentido se manifiesta de muchas maneras.
Y habla de 3 formas de locura, pero eso ya lo veremos con más calma y más detalle. Regresando aquí. Este movimiento hacia lo otro, hacia lo inconsciente, solo puede redundar en un crecimiento de la personalidad total. Si no se conoce el punto de partida, se integra el sentido. Este movimiento hacia lo otro, o sea, si yo soy capaz de moverme del sentido al contrasentido, yo me estoy acercando más a ¿qué? A una visión que, vamos al camino medio del Buda, ¿se acuerdan? No es ni luz ni oscuridad, sino es que una posición de equilibrio entre las dos fuerzas. ¿Esto me lo pueden comprender? No es fácil vivir así, ¿eh? Vivir en el equilibrio no es fácil. ¿Por qué? Porque siempre somos muy unilaterales hacia buenitos o malvados. Ustedes y yo en nuestras relaciones tenemos ese conflicto. Nos parece a veces que ser demasiado, bueno, no voy a ser tan bueno, pero entonces me voy al extremo opuesto. O sea, mantener un equilibrio no es nada fácil, y el Buda lo dijo, el camino medio es uno de los retos de toda la sociedad humana. Porque ahí yo ya me conozco y conozco las dos fuerzas. Conozco el contrasentido, que sería la sombra. El sentido de bondad, amor, compasión, sabiduría, etcétera, tiene un contrasentido. Todos tienen su opuesto, porque estamos en un mundo dual, por opuestos, por polaridades. Si hay luz, es que la conozco. ¿Por qué conozco la luz? ¿Porque qué? Porque hay oscuridad. Y conozco el bien porque he visto el mal. Entonces, dice, mientras yo no sea capaz de distinguir estos dos aspectos y solamente me quede en el sentido unilateral, bueno, puedo vivir, sí, pero olvídense, el sinsentido puede abarcarnos. No sé si ustedes recuerdan una obrita del señor Erich Fromm, que se llama Budismo Zen y Psicoanálisis. Es muy buena, ¿eh? Sí, yo se la recomiendo. Le edita Fondos de Cultura Económica. En él dice, en términos generales, dice, los seres humanos los vemos por la calle, porque dice, estoy preocupado por qué la gente no ha perdido la cordura. Porque los que están en el manicomio, pues ya sabemos que están fuera. Pero los que van en la calle, ¿cómo le hacen? Dice, porque van por la calle, pagan sus impuestos, tienen una familia, aparentemente todo lo hacen como se les ha pedido que lo hagan, pero hace tiempo que se murieron por dentro. Ya no aportan nada. Se cagan, se traicionaron, porque simplemente oyeron ese llamado y no quisieron entrar. Quisieron a lo fácil, al espacio de confort, a vivir, y no quiero saber nada de cambios, aunque ya era el momento, en algunos casos. Preferimos ¿cómo le llaman cuando te sales de un barco? Cuando se va a hundir. Abortar, vamos a llamar, preferimos abortar la experiencia profunda por seguir como en la Matrix. ¿Se acuerdan que ese tipo que salió se volvió a meter traicionando a sus amigos porque quería seguir paladeando el disfrute de la comida? ¿Cuántos de nosotros nos hemos traicionado en un momento dado ante un llamado profundo? A lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta. Creímos que era una tontería más de las cosas que suceden y que y los desechamos porque sabemos cómo somos. A muchos de nosotros nos pasan cosas y las desechamos automáticamente porque no le encontramos explicación o porque nos da miedo. Digo, no, por ahí no me meto. Pues bien, Jung dice, perfecto, usted tiene todo derecho a hacer lo que quiera de su vida. Pero prepárese, si usted ha recibido ese llamado interior, esa necesidad del alma o del espíritu de la profundidad de que pongas atención ahora hacia adentro y no le hace caso, pues no se le haga raro que se sienta que su vida se secó, se quedó vacío. Le llama a él espíritus huecos, el doctor Jung en la obra. Sientes una vaciedad, un hueco que no se llena con nada. Este dibujo me llamó la atención, si se fijan, bueno, cuando se hace más grande se ve interesante también. Él también lo pintó. Dice, debe comprenderse claramente que aquí sentido alude a aquellos valores y principios vigentes y al contrasentido a su opuesto. Ya lo hemos comentado.
Por cierto, si el Dios fue concebido como todo, como racional, bello y bueno, lo no racional, lo feo, lo malo será su ¿qué? Contrasentido de Dios. Y el suprasentido será el Dios bueno, malo, feo y bello. Su imagen más completa. El sinsentido surge cuando el sujeto se unilateraliza y ya sea en el sentido o en el contrasentido. Cuando me vuelvo o muy bonito o malvado. Cualquier extremo me va a llevar al sinsentido. Yo tengo una paciente en Argentina que a veces por Skype nos comunicamos y me mandó un sueño muy interesante que quiero compartir con ustedes. Ella soñó, es una chica 25, 26 años. Ella soñó que estaba con su pareja en el sueño y que iban a ver a un amigo de su pareja. Llegaban a la casa, una casa de esas de 2 aguas, ¿sí? De color rojo el techo. Y que el amigo estaba en el techo así. Y ella le dice a su pareja, ¿qué hace ahí tu amigo? Y la pareja se voltea así con una forma, con sorna, le dice, ¿a poco no sabes qué está haciendo? Esa es una de las primeras claves del sueño. Y dice, no sé qué hace. Pues está teniendo relaciones con una paloma. Y la ha abierto en canal al tener relaciones con la paloma. Y la chica se aterroriza dentro del sueño y despierta totalmente agitada. Y me manda el mensaje. Y dice, es que he soñado esto y esto, y es desagradable, cómo relaciones con los animales, etcétera, etcétera. Digo, mira, aquí lo que ha hecho tu sueño, o el hacedor del sueño, o el espíritu de la profundidad es que mandarte una imagen que te desmonte muchas cosas. No es lo que tú estás pensando. Yo ya había conocido la biografía de esta chica, por eso pude entender más el tema que estaba discutiéndose. La paloma significa el alma, que aparece en el símbolo, en el libro de Jung, también como el alma, en la primera fase, en la fase, segundo momento. El reencuentro con el alma, crisis Jung, a los 38 años, la experiencia del desierto, etcétera, etcétera. El alma lo lleva al desierto, a su desierto interior de Jung, porque por fuera era exitoso, pero por dentro estaba secándose, estaba vacío. Entonces le digo, mira, esta chica tenía una vida un poco compleja desde el punto de vista erótico. Era bisexual. Eso no tiene nada. Pero ella a la vez quería desarrollarse espiritualmente. Entonces el sueño le decía, si tú estás haciendo esto, no puedes conseguir crecimiento, es más, estás dañando tu desarrollo superior, en su caso. Yo me acordé del ejemplo que pone Juan Viñas, ustedes no se acuerdan de él cuando vino acá. Decía, la persona que tiene un pie en una barca del mundo y la otra en el desarrollo interior, se va a caer algún día porque va a estar haciendo malabares para no caerse. O está de un lado o está del otro, pero no puede estar en los dos. Se autoengaña. Y esta chica me dio el ejemplo para poder comentar con ustedes. No podría ella estar haciendo lo que hacía porque estaba dañando otra cosa, lo que ella buscaba para crecer. Después de esa explicación ya no me ha vuelto a hablar. Porque le impactó mucho y porque se cuestionaba mucho. Entonces, este dibujo es muy interesante. Si ustedes se fijan, es un mandala, él lo dibuja. Alrededor del sol, es el sol rojo, y alrededor hay serpientes que opacan. No se nota así, pero opacan el color del sol. Tiene un significado profundo. Eso se ve en la escisión del espíritu. Lo veremos porque él dibuja ese sol rojo con ese mandala. Hay mucha gente que ha tenido sueños con ese mandala. Yo por lo menos lo tuve hace muchos años. Es un sueño, es un símbolo muy interesante de la parte profunda de la psique. Yo no sabía de esto de Jung. Yo hasta ahora, cuando empecé a investigar la obra de Jung más a fondo, del libro rojo,
me enteré de un sueño, que yo tuve ese sueño, pero no tenía yo creo que 20 y tantos años. No tenía la serpiente, simplemente era el círculo con la cruz. Dice, el espíritu de este tiempo, conciencia colectiva, es la estructura psíquica constituida por un conjunto de valores, normas, prejuicios, costumbres y tradiciones que se condicionan al yo afectiva y cognitivamente. Todo ese es el espíritu del tiempo que nos ha condicionado. ¿Qué requerimos para poder descondicionar al ego personal? Una crisis. Algo que mueva la estructura al grado de que yo tenga que soltar amarras, como dice un autor, rendirte, para que ese espíritu interior me abra otra oportunidad, al Dios venidero, a esa parte renovada internamente, esos en términos más explicados. Señala a Jung, el peso de la conciencia colectiva es mayor entre las personas que menos acceso tienen a sus hechos interiores. Sí, las personas que no les interesa su mundo interior son más fácilmente manipulables socialmente, se puede decir. Y que más se han apartado de la vida instintiva. O sea, se han apartado de aquella comunicación con su parte interior. ¿No les ha pasado alguna vez que cuando ustedes toman una decisión, su cuerpo está como diciendo, no, eso no lo quiero? Y sienten ustedes como una especie de resistencia. Hay casos hasta que el cuerpo se hace así cuando están tomando la decisión. O sea, el cuerpo como que reacciona junto con toda la estructura a decir, no tomes esa decisión, no te conviene. Pero hemos perdido esa sensibilidad y asumimos que es una tontería más de las que nos pasan. Todos son tonterías. Mientras yo no lo vea claro y racional como me han enseñado, todo no sirve, todo va. Incluso los sueños los considera mucha gente fantasías tontas. Recomendación fundamental. Por lo tanto, dad al hombre la dignidad y dejadlo ser individual, para que se encuentre su comunidad y le ame. Se trata de confiar en el curso mismo de la vida, esto es, la aceptación de la vida psíquica en su conjunto, permita hallar el camino. ¿Eso qué significa? Que si aceptamos aquellos procesos de nuestra vida interior, de aquellas formas de comunicación que nos pueden parecer muy conflictivas en un momento dado porque desbaratan nuestros mundos, cualquiera que ustedes se entere de que va a tener cáncer, ¿qué le ocurre a su mundo personal? Normalmente, no digo que hay gente que tiene mucha fuerza y lo sabe llevar, pero a cualquiera de qué le da, se le desmorona todo, ¿no? Sus planes, futuro, todo se queda en veremos, en un estado de stand-by, esperando a ver qué va a pasar, si puedo salir adelante o no lo puedo salir. Ese es el calibre de las llamadas cuando ya son exageradas, ya cuando me llevan casi a la orilla de la muerte. A ese calibre pueden llegar. O un accidente que yo quede tetrapléjico. Muchas veces consideramos que son cosas sin sentido. No, todo tiene un sentido. Y Jung insiste, son formas de atraer, de llamarle la atención a un ego que está obsesivamente endiosado en una sociedad en la que se le manipula y se le controla. Por eso él dice, dad al hombre la dignidad que tiene. Nosotros le hemos ido perdiendo. Dejadlo ser individual, dejadlo ser él, que se desarrolle, que crezca, que cometa errores, que no lo querramos controlar como todos queremos controlar a la gente, ¿no? Los grandes problemas entre las personalidades, entre los egos personales, es porque el otro no hace lo que yo quiero. ¿No es así? Porque yo lo veo de una manera y el otro lo ve de otra. Y nosotros insistimos en que el otro lo debe ver como yo lo veo. Y si no, pues entra la guerra. Una guerra que a veces es simplemente indiferencia entre la gente que no está de acuerdo conmigo. Eso no solamente sucede de forma individual, sino en forma grupal. Se trata de confiar en el curso mismo de la vida. Esto es,
la aceptación de la vida psíquica en su conjunto, no solamente las necesidades de la personalidad, sino el total de la vida, los principios superiores, elevados que hay en nosotros, la parte espiritual, el ser divino que habita este templo. Acuérdense las palabras del Maestro Jesús: vosotros sois el templo del Dios vivo. Dioses sois si no os dais cuenta. Y repite, pero por acá nos pasa. Y cuando ustedes le preguntan a un sacerdote, no, eso no son para ti, son para los místicos, no es cierto. ¿Ustedes creen que no llevamos, como dice Pablo, al Cristo en nuestro interior? ¿O al Buda? ¿O a Krishna? Si así le quieren llamar, le pueden llamar simplemente lo divino en nosotros, lo eterno. Todos. Vamos a llegar ya a la hora, y a veces voy a preferir preguntas, ¿no? Como el suprasentido es la fusión de los opuestos, ¿sí?, del sentido y contrasentido, es el suprasentido en la parte de arriba, se da la paradoja de que su sombra, el sinsentido, se le opone y sin embargo forma parte de él. El sentido y el contrasentido están en nosotros, pero estos dos generan ¿qué? El equilibrio. Pero el equilibrio también tiene ¿qué? O sea, Dios tiene su media. Dios es demonios inversos, Dios es el demonio invertido. Si estamos de acuerdo en que en este universo Él es omnisciente y omnipotente y no puede haber un demonio y Dios, entonces no sería omnipotente ni omnisciente, porque hay dos entidades. Él es la fusión ¿de qué? De los dos. En el sentido de que está hablando yo, el Dios, el suprasentido o el Dios venidero, el que nos equilibra, el que nos hace más humanos. Y si no se acuerdan ustedes la historia de Job en el Antiguo Testamento, Job era un hombre que tenía todo, riquezas, hijos, tierras, animales, era todo. Y parece ser que Jehová, en este caso, le tienta para ver si él era suficientemente ¿qué? Estaba convencido, ¿no? Era leal a los principios, algo así, ¿no? Entonces le manda a quién, a un ser, a una entidad, un daimón o un demonio, lo que ustedes quieran. Y por supuesto, primero le quita todo, se queda en la ignominia, pero este sigue confiando y teniendo lealtad, confianza en Jehová. Y después, una vez viene esta entidad enviada por él, por Jehová, y se dice que lucha toda una noche con él, hasta que le dice, aparentemente gana, simbólicamente dice el pasaje bíblico, y le dice, ¿cómo te llamas? No pueden entender, esto no sé si lo entiendan, no pueden revelar las entidades de este calibre su nombre, porque los controlarías. El nombre secreto nunca se dice, pero le dice, ¿quién te envía? O sea que el aparente demonio estaba mandado por quién. Era una manifestación de Dios. Eso, muy bien, un aspecto de él. Eso. O sea, no, si ustedes y yo estamos con la idea unilateral de que él es el sumum bien, pues creo que deberíamos cuestionarla, ¿no? que lo deben de otra manera, reflexionenla. Porque estamos en un universo donde las fuerzas se están moviendo y están de luz y de oscuridad, de bien y de mal. Y si es así, aquello que consideramos lo supremo, lo sublime, pues contiene todo y contiene las dos fuerzas. No estoy hablando del demiurgo, acuérdense. El demiurgo como Zeus, ¿se acuerdan ustedes? Zeus en la tradición griega o en algunas otras, son los creadores de los seres humanos materiales. Esto no es una entidad superior, es una jerarquía que crea a los humanos, pero sobre él está aquello de lo que estamos hablando. También si ustedes notan que cómo cambia, no se fijan, como Jehová, no se fijan ustedes en Jehová. A veces estaba a favor de los judíos porque le adoraban y a veces se iban con otros y los mandaba y les tiraba ahí las serpientes, ¿no? Que los muerden y después les dice, o sea,
era un Dios guerrero, ¿no? Hay pasajes bíblicos donde dicen, tú vas a ir a tal lugar y acabas con todos, hombres, mujeres y niños. Y tú dices, ah, caray, ¿cómo dice eso un Dios de este calibre? Por eso es la gran diferencia entre Jehová y el Dios de Jesucristo. ¿Que es un Dios de qué? De amor, de equilibrio, de bondad. Tiene sus contradicciones cuando habla de ser sagaces como serpientes y ¿qué? Mansos como palomas. Dices tú, oye, ¿cómo se come eso? Sí se puede cuando ya estamos ¿qué? Equilibrados, en el camino medio. Mientras estamos de un lado nos va a parecer inconcebible. Y hay otro, ama a tus enemigos, simplemente, para empezar. Un ego personal, que le digas tú, ama a tus enemigos, ¿qué te dirá? Por general. ¿Cómo amar a tus enemigos? Tú es que tu enemigo y tú son lo mismo, es otro aspecto de ti. O de otro aspecto de esa fuente de donde hemos emanado. Bien. Es la hora exacta y quisiera yo más bien abrirlo un poco para algunas preguntas y así dejarlos en ascuas para que vengan mañana. No, lo que hemos hecho es trasladar mucho de esta enseñanza en material y dinámicas para trabajarlas, ¿sí? Yo lo que hago es decodificarlo y ponerlo en ejercicios y en trabajos personales y en dinámicas personales, a veces en pareja y a veces individuales, lo que vamos a hacer el día de mañana. Y la parte práctica es muy importante en la enseñanza oculta, ¿sí? Y es la idea de este taller. Es un taller, no es una conferencia. La conferencia la estamos dando ahorita. A ver si alguien tiene dudas. Uy, qué bien que nadie dice nada, ¿no? Estamos en nuestro trasero. Si me lo permití, iba a hacer un comentario sobre el acercamiento a la bilateralidad de Jung. Termina en un texto, o tiene una de sus culminaciones en un texto que es absolutamente impresionante desde mi punto de vista. Sí. Y es el prólogo que escribe a I Ching de Richard Reeve. Sí, lo conozco. Es sí. un texto absolutamente Sí. estupefaciente. Sí. Te deja realmente impresionado. A la versión que hay del I Ching grande, si lo han fijado, una Sí, negra. La negra. La negra, sí, porque los demás son... Y bueno, esa es la manifestación expresa con un estilo literario exquisito y con una precisión conceptual absolutamente impresionante de esa evolución que empieza probablemente a los 38 años de Jung y culmina cuando le presentan la traducción de I Ching desde las fuentes chinas antiguas a Jung, y Jung lo lee, y creo que fue el propio Jung el que le dijo a Wilhelm, Sí. yo voy a escribir el prólogo de este libro. Sí. Fíjate que ya había algo de eso. A Jung le debemos lo que le llaman, ustedes saben que en 1954 o 1959 encontraron en Egipto los códices de Nag Hammadi, que son códices gnósticos primitivos. Pero el gobierno egipcio de aquella época no los quiso soltar. Entonces mandó especialmente Jung a comprar varios de esos códices, que es lo que le llaman ahora Códice Jung, y hay una obra de él, de los más interesantes, como el libro de la verdad, el de los evangelios de los egipcios. Hay varios que realmente, considerados desde el punto de vista apócrifos, que así fueron manejados por la iglesia antigua, yo siento que deberían estar algunos de ellos porque tienen tanta riqueza y sabiduría, y algunos de los que están adentro yo los sacaría, porque de plano no dicen nada, pero es mi opinión. Y es cierto, o sea, Jung llegó a tener una visión muy amplia, sobre todo en la culminación de la obra de I Ching es magnífico. Hay una obra de él que se llama la flor, ¿cómo se llama este título? La flor dorada, ¿no?
Es una traducción de un Flor de oro. la flor de oro o algo así. Es la traducción de un códice chino antiguo que habla de la alquimia china, ¿sí? Porque Jung fue una autoridad en alquimia, en gnosis, en cábala, o sea, en una cantidad de cosas que ustedes se impresionarán. Y todo eso pues no le agradaba a la comunidad. Pero si este libro hubiera salido al principio, y realmente lo hubieran desechado por las cosas que él dice ahí. Finalmente él acaba hablando de que él es producto del pasado. O sea, habla de la reencarnación con su lenguaje. Dice, no, yo he venido después de un largo peregrinar en el pasado, dice, en su último libro. Si ahora me atrevo a decirlo, porque ya no me importa lo que digan los demás. Y es muy interesante. Y también lo entrevista un periodista, y hay un libro sobre eso, que habla también de todos estos tipos de afirmaciones. Quizá la comunidad, bueno, ahora podemos decir que la psicología moderna está muy ahora mucho más abierta, inclinada, una parte de ella, de los investigadores, a una visión más profunda, más global de la sociedad y de la naturaleza, ¿no? Más holística, diría un término, ¿no? Como estaba hace 40 o 50 años, que estaba más cerrada por las corrientes que existían. Recuerden que antes era psicoanálisis, conductismo, y el humanismo empezó, no tiene mucho, y el transpersonal, pues realmente aquí a Europa, de no ser excepcionalmente en algunos lugares, aún no llega, porque los americanos son los que la manejan, y no llega porque la gente sigue pensando en el conductismo conductual, cognitivo-conductual, que es una versión para entender el quehacer humano como personalidad. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario que haga? A mí me parece muy interesante esta presentación de lo que comenta Jung sobre suprasentido, sinsentido, sentido y contrasentido, porque de alguna forma, aunque tú lo has citado antes cuando decías lo del Buda, lo del camino del medio, ¿no? Muchas veces cierto tipo de, vamos a decir, de filosofía que pueda pertenecer a otra cultura lejana y otra mentalidad. Nos parece... Claro, pero me parece interesante porque señala, me da la sensación, señala la dificultad que tiene el ser humano para entender, cuando podemos, por ejemplo, hablar de conceptos filosóficos como la unidad de la vida, no nos damos cuenta y ahí plasmamos nuestra visión unilateral y nos colocamos en una posición en la cual seguramente no nos encontramos o el alma no se encuentra. Entonces adoptas una actitud, una postura donde todo es perfecto, donde todo es amoroso, donde todo es armónico, en fin, todo ese tipo de cosas que se manejan actualmente. Y estamos ocultando, negando o relegando a una parte que no queremos ver, esa otra parte que es la totalidad de lo que realmente, de la que posiblemente personas, almas como Buda mostraron, o como Jesús, o como todas estas... Si te fijas tú, en la tradición cristiana ha habido un problema. Bueno, ahorita ya sabemos el problema más grande que hay ahorita, ¿no? En la comunidad, sobre todo en la estructura de la iglesia, ¿no? En los sacerdotes que han hecho ciertas acciones con los niños, ¿no? Pero esos demonios se fueron fraguando hace mucho tiempo, no es de ahora, ustedes lo saben. En la Edad Media eso ocurría más y no había nada que lo pudiera controlar. No es de ahora. ¿Por qué? Por haber sido unilateral. Jung critica de alguna manera al cristianismo por esa devoción al bien y de hacer un lado el mal, cuando en realidad estábamos creando todo eso que ahora lo estamos viendo. Llevamos 2000 años de cultura occidental. Díganme dónde hay paz, amor, compasión. Yo no digo que haya gente que lo tenga, pero el mundo en general, ¿cómo está? Migraciones, necesidades no cubiertas, cada vez la gente que tiene más dinero, que son unos cuantos, se apoderan casi de la mayor parte del dinero del mundo y la pobreza es extrema. No quiero entrar a hablar de cosas de ese tipo, pero la realidad es que está ahí. Sí, José.
Tal vez a mí también me ha llamado mucho la atención el tema del sentido y contrasentido. Quizás es porque el sentido ni es tal sentido como lo entendemos, no es el bien como sino una imagen que hemos creado correcta. Y la luz y la oscuridad no es tal oscuridad. Y quizás se trata de todo eso, de descubrir que ni una cosa es una cosa ni la otra es otra. Integrarlos, porque al final se traduce en que hemos creado una imagen que está muy bien vista, pero en realidad hay virtud, hay bondad, sí. Hay en todo eso cuando creemos que lo es. Me gusta Jung por eso, porque cuestiona todo esto y te hace ver, ¿no?, muchas cosas que deberíamos plantearnos. Sí. Además, actualmente, perdona, sí. Es curioso porque tú hablabas de que las crisis tienen que ver mucho con una llamada del alma, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay un movimiento en esa dirección porque hoy estamos en crisis en todos los aspectos. Sí. Es decir, hay un movimiento que probablemente tenga que ver con que hay que hacer un cambio, que es necesario para la humanidad en la totalidad, más que verlo también como individual, aparte de lograr los trabajos individuales sin duda. Era eso. A mí me sorprende las dos veces que Jung habló de las guerras y las dos veces ocurrieron. Porque lo tuvo como experiencias psíquicas, con visiones, como él las tuvo. Y él dijo que después de esto, de la Segunda Guerra Mundial, viviríamos un periodo de paz. Porque la sombra de Europa está muy cargada y tiene que descargarse. La Primera Guerra Mundial no fue suficiente. Eso lo decía en el año 32, cuando apenas el nacionalsocialismo empezaba a tener fuerza. No había nada todavía. Hitler no estaba todavía de canciller ni nada, era simplemente un líder, ¿no? Entonces, dice, después de esto habrá paz durante 50 o 60 años. Pero depende de todos nosotros que esto no pueda volver a ocurrir si volvemos otra vez a esa unilateralidad. Sí, perdón. Sí, bueno, quería hablar hacer una pregunta sobre el viaje infernal. Es que es muy buena esa parte. Sí, estamos hablando del mismo conocimiento que expresó Dante, ¿referente a lo mismo o no? Dante como otros autores, como Botticelli y todos estos personajes, el mismo Leonardo, descubren el Renacimiento, el platonismo y el neoplatonismo. O sea, si ves las pinturas, sobre todo Botticelli, ves que pinta cosas muy bellas. En parte, es mi opinión, por el estudio que he hecho de la obra de Dante, que es una obra que oculta cosas ante una sociedad muy rígida desde el punto de vista religioso, que en la época de Dante pues estaba ahí siempre vigilando, vamos a decir, las manifestaciones artísticas que estaban surgiendo en el Renacimiento. Tiene que ver porque la obra de Dante no es la única. Antes de Dante, si tú no recuerdas, si no la has encontrado, hay una obra del siglo I de la era cristiana, de un romano, o griego, no estoy seguro, que tuvo un sueño. Aparece en internet, en Google está. Y que también tiene una experiencia parecida a la de Dante. O sea, él narra que él tuvo una experiencia de ir al más allá, ¿no?, y estar en lugares de ese tipo, y describe de otra manera algunas cosas, pero que él regresa con esa riqueza. La obra de Dante está ligada a una renovación, a una transformación, porque Dante baja a los infiernos guiado por Virgilio, pero él solamente observa los efectos, los daños a los envidiosos, a los iracundos, etc. Él no se convierte en eso, porque estaba identificando su propio infierno. Y cuando él sale ayudado por ¿quién? Por el alma, que es Beatriz, simbólicamente. Sí, bueno, quería llegar a ese punto. Sí. Dante Alighieri, que realmente está considerado como un maestro, realmente no se llamaba Dante, se llamaba Durante, pero bueno, da igual. Él tenía un nivel de conciencia suficiente para tener conocimiento de esa infradimensión. Sí. Hay que tener un nivel muy elevado. Cuando tú hablas bueno, hablo de forma general, ¿no? Cuando se habla del viaje infernal, o una de dos, o te confundes con otros aspectos que no están relacionados con las infradimensiones, pero que son aspectos negativos,
pero que si tú no sabes diferenciar, lo que estás haciendo es mezclando las cosas. Para eso necesitas un nivel de conciencia muy grande para saber realmente lo que tienes. Jung dice que hay 3 locuras en ese viaje. La pregunta es, ¿el nivel de conciencia de Jung es lo suficientemente elevado como para tener conocimiento de lo que está hablando de los inframundos, o está hablando de la parte, bueno, otra parte, sin entrar en detalle? No, él habló de su experiencia, Ya. que puede ser un solo nivel, si quieres verlo así. ¿Sí? No puedes meterte más, o no quiso decir más, o no lo intenta en su obra, aunque él después mucho del material gnóstico lo puedes encontrar desde ese punto de vista. Pero él habla de 3 locuras que se pueden dar en ese viaje. ¿Sí? Sí. Y esas locuras son, dice, a diferencia de Nietzsche, que perdió el control, dice, yo puse los pies en el suelo y me mantuve equilibrado, porque me hubo momentos hasta quería suicidarme de la experiencia que estaba viviendo. Sí, no, claramente, sí. Pero al igual que esos autores que acabas de mencionar, Botticelli y bueno, otros, estamos hablando de alguien que su nivel de conciencia le permite conocer la realidad de las infra o supradimensiones. Sí. Si estamos hablando de Jung, que por cierto también he visto algunas cosas que ha cogido el gnosticismo, aunque no sé por qué le pone y quita cosas que no debería, pero bueno, no voy a entrar en ese tema. Ah, también, pues entonces si hablamos de también, ¿cómo tiene, Yo también he visto eso. cómo tiene la capacidad para quitar o poner algo arbitrariamente que está por encima de él? Si no está, digamos, legitimado para extractar o poner o quitar algo que alguien con un nivel muy superior a él ha puesto. Mira, yo siento que, como todas las experiencias que se tienen, tú tratas de encontrarle un sentido, porque él le quería encontrar sentido a todo lo que estaba pasándole. Y ahí alteró a su manera y su forma y con su capacidad y profundidad, porque era un científico formado, duro, que tú le das una experiencia de ese calibre y le desmontas todo y dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué voy a hacer para entender esto? Entonces él reconstruye a su manera, bajo sus condiciones, y no lo justifico, lo que le pasó, Claro. y lo transmite en un libro. Claro. Ahora, lo que pasa interesante es que mucho de lo que dice coincide con la antigua tradición oculta, de que habla de esos procesos y fases, como el Dante y como otros anteriormente. Se llama El sueño de Erider, que él habla de un pasaje, de un viaje igual a los infiernos, pero del siglo I de la era cristiana. Era un romano o griego que escribe. Estoy de acuerdo contigo, hace reinterpretaciones de ciertos pasajes, estoy de acuerdo. Luego hay otra cuestión que es muy importante, que hablando del señor este, que parece ser que hay un presidente gnóstico en Estados Unidos. Sí, el señor se llama, es el que escribe Jung Gnóstico. Claro, hay una cuestión, no hay ningún presidente gnóstico en Estados Unidos. Sí, lo hay. Que esté legitimado bueno. que esté legitimado para tal. Antiguamente, en su día, había... Da igual, sí. No me acuerdo. Él sabe, si lo tuviera aquí ahora mismo se lo diría a la cara. Sí. Él no está legitimado para hacerlo. No, pero ¿sabes? Entonces, él cada cual que asuma lo que considere oportuno. Pero bueno, mira, en los Estados Unidos, a diferencia de otros lugares, se hacen organizaciones de todo, y de repente alguien es el presidente de una organización, y eso pues allá es muy normal. Lo que a nosotros nos podría parecer, oye, para que alguien esté en un lugar, pues tiene que tener un nivel y una capacidad y ser reconocido por una comunidad, pero es así. Y el señor, pero yo te recomiendo el libro de este señor, porque él escribe el libro, o sea, rehace mucho del trabajo de Jung, y se llama Jung Gnóstico. Yo lo recomiendo para los y tiene un lenguaje muy simple para entenderse, ¿sí? Estén o no de acuerdo con el autor, yo lo recomiendo, ¿vale? Para que se entienda un poco más. Bien, ¿qué más? ¿Ya? ¿Nadie? Todos guardan silencio, para mí mejor. Para mañana, te estamos preparando para Sí. mañana.